Bueno, si os parece bien, vamos a dar comienzo al último Monday Health Economic Seminars del Grupo en Economía, Salud y Gestión de Servicios Sanitarios, Universidad de Cantabria y DIVAL. Para cerrar este año 2020, contamos con Flora Pérez, jefa del Servicio de Gestión Farmacéutica de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria y miembro de nuestro grupo de investigación. Flora nos va a hablar de la metodología de la IREF en los Spending Review, un tema pues muy interesante y más en estos tiempos que, como todos sabéis, también se está movilizando el tema del Hispanize, es decir, crear este órgano de evaluación independiente al estilo de la autoridad de responsabilidad fiscal de la IREF. Como sabéis, a los asistentes, la idea es que Flora, nuestra ponente, esté unos 25 minutos de exposición y los 25 minutos restantes para debate, reflexión y puesta en común. Para ello, contamos con el chat, ¿de acuerdo? Así como si alguno prefiere hacernos llegar alguna cuestión por correo electrónico, estaremos también conectados al mismo. Aprovecho antes de que se nos olvide, lo recordaremos al final de la sesión, que el próximo seminario del grupo tendrá lugar ya después de las vacaciones de Navidad, el 18 de enero, a cargo de Amada Pellico, la cual nos hablará del bed blocking en Cantabria. Lo colgaremos en redes y se hará llegar de nuevo la difusión para que se inscriban. No me quiero dilatar mucho más. Les recuerdo que esta sesión está siendo grabada y colgaremos el vídeo en los próximos días en el YouTube del grupo. Muchas gracias, Flora, de nuevo por tu participación y estamos muy atentos de lo que nos comentes. Muchas gracias. Gracias, Carla. Buenas tardes a todos. Gracias por la asistencia. Intentaré ser lo más amena posible y, como ha comentado Carla, haré una exposición de unos 20-25 minutos, un poco rápida, para que luego tengamos oportunidad para poder compartir y hacer las preguntas que quieran. A través del chat pueden ir mandando lo que les vaya surgiendo. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve bien? Sí. ¿Sí? Perfecto. Vale. Sí, sí. Bueno, como ha comentado Carla, el seminario de este lunes, saben ustedes que tenemos los Monday Health, de este lunes va a versar sobre la metodología de la IREF en los Spending Review. Como ha presentado antes, trabajo en la Consejería de Sanidad, soy responsable del Servicio de Gestión Farmacéutica del Gobierno de Cantabria y además soy miembro de este grupo de investigación en Economía de la Salud. ¿Por qué este seminario? Bueno, si tienen algo de tiempo y brujulean por la página de nuestro Instituto de Investigación IDIVAL, verán que en nuestro grupo de investigación de Economía de la Salud hay una serie de líneas de investigación. En concreto, hay una línea que es la línea sexta, sobre análisis económico y evaluación de políticas públicas, y dentro de esa línea pues hay un punto específico para gestión y transferencia del conocimiento. Y es lo que vamos a hacer esta tarde. Voy a intentar explicarles lo que yo conozco sobre la IREF, el organismo independiente de la autoridad fiscal, y en concreto sobre los estudios de investigación que está realizando. ¿Cómo voy a estructurar el seminario? Bueno, pues primero empezaremos hablando de qué es la IREF. A lo mejor algunos de ustedes no lo conocen, otros supongo que sí, porque últimamente está muy de moda en la prensa. Después veremos lo que son los Spending Review, este estudio concreto, este tipo de estudios, y después veremos la metodología. La metodología un poco por encima, porque luego les enseñaré también con casos prácticos de dos estudios cómo se realiza. Por comenzar, hay una página que es la que está indicada, una dirección de internet donde pueden acceder a la página web de la IREF. Como sus siglas dicen, ¿no? Denominan, es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. He señalado 3 comentarios que ha habido por las redes, por la prensa, un poco para que se hagan una idea de lo que la gente piensa que es la IREF. El primer comentario es un texto en prensa de un letrado del Tribunal de Cuentas, es de mayo de este año, que nos decía que la IREF es un organismo independiente de control fiscal creado en 2013 por el Gobierno a instancias de la Unión Europea
por la desconfianza sobre los datos que facilitan los organismos públicos españoles en plena crisis económica. Si recuerdan, 2013, la crisis, estaba a punto de suceder el rescate de Grecia y lo que se decía en aquellos momentos de la IREF era que eran los, entre comillas, hombres de negro europeos. Otros comentarios, por ejemplo, en Diario Médico habla de que la IREF está proponiendo ya cambios normativos, por ejemplo, para las farmacias, para dispensar a pacientes externos de hospital, se recoge. Lo que quiero decir con este párrafo es que no solo se ha creado la IREF a instancias de la Unión Europea, sino que también están en el nivel de proponer incluso ya cambios normativos. Y un último comentario es del País de hace unos días, en que decía que la autoridad fiscal apremia a diseñar un plan de reequilibrio que garantice la sostenibilidad de las cuentas, que el organismo recomienda incluirlo en el programa de inversiones que el Gobierno presentará a Bruselas en abril. Es decir, la IREF no solo propone ya cambios normativos, sino que hace ya recomendaciones para la política europea. En la propia página de la IREF está la definición, está la misión de esta autoridad. Esta autoridad fiscal tiene por objeto velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas como una vía para asegurar el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad española. Es una institución joven, como les he comentado, empezó a funcionar en 2013, justo al año siguiente de que recibiéramos el mandato de la Unión Europea. Y su misión es garantizar el cumplimiento por parte de las administraciones públicas del principio de estabilidad presupuestaria, que me imagino que conocen, que está previsto en un artículo, en el artículo 135 de la Constitución española, con una evaluación continua del ciclo presupuestario y del endeudamiento político. Tiene personal propio, tiene un buen equipo de profesionales y realiza a través de 3 tipos de estudios, de lo que denominan informes, opiniones y estudios. Luego lo veremos un poquito. En cuanto al ámbito de actuación, pues impacta en todas las administraciones públicas y afecta a las decisiones de las cuentas públicas de cualquier área. Educación, sanidad, que es donde nos encontramos nosotros, y obra pública. Y por ello la comunicación es una parte esencial. Como presidentes de la IREF, si también revisan un poco por los medios de comunicación, ha habido 2 presidentes. El primer presidente fue José Luis Escrivá, desde que se creó en 2014 hasta hace principios de este año. Supongo que saben ustedes que es el actual ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Fue el presidente de este organismo durante los años 2014-2020 y ahora mismo ocupa la presidencia Cristina Herrero, desde el 4 de marzo. Luego es un organismo que tiene personalidad jurídica propia, tiene un plan estratégico, tiene estructura, tiene personal, tiene autonomía funcional, tiene procedimientos fijados, tiene funciones y cuenta con un elevado presupuesto, en torno a los 7 millones anuales. Antes he comentado que realiza sus estudios a través de 3 tipos de documentos, hace informes que se emiten de oficio por petición de una administración pública. También emite opiniones formuladas a iniciativa propia, recomendaciones, como he dicho antes, por ejemplo, de cambios de normativa. Y también tiene estudios encargados a la IREF por parte de una administración pública. Estos últimos son los que nos vamos a detener. Tipos de informes, lo ven aquí a la izquierda. Pues, por ejemplo, informes sobre presupuestos, informes sobre planes económicos financieros o informes sobre proyectos de administraciones públicas. Opiniones, pues opiniones sobre, por ejemplo, ya ven ahí, la sostenibilidad de la seguridad social, sobre la determinación del índice de revaloración de pensiones, muy diversos. Y el último tipo es los estudios, que es donde nos vamos a detener más, que es elaborar estudios que son trabajos técnicos realizados por encargo de una administración pública en los que la IREF analiza una determinada materia y realiza propuestas. En la propia página web de la IREF viene un documento donde se describe qué son los estudios de la IREF, bueno, es lo que les he comentado, dónde están regulados. Tiene una regulación en la ley orgánica, en una ley orgánica del año 2013, en la ley que ya crea el organismo, crea la IREF, y también tiene un real decreto que aprueba su estatuto orgánico. ¿Y quién puede solicitar un estudio a la IREF? Pues cualquier, puede solicitarlo el Gobierno de la Nación, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la Comisión Nacional de la Administración Local o incluso la Comisión Financiera de la Seguridad Social. También puede realizar estudios que les sean solicitados desde las comunidades autónomas o desde las entidades locales. Y el encargo del estudio, sea quien lo
propone, se debe efectuar al final por el máximo órgano de gobierno, que es el Consejo de Ministros, el Consejo del Gobierno de la Comunidad Autónoma, si estuviera encargado por la... Perdona, Flora, no te escuchamos. Sí, Flora, el micro. Tienes el micro apagado. Has apagado el micro. ¿Desde hace un rato? Ahora. No, ahora mismo. Vale. No he tocado nada, pero bueno, voy a volver a compartir, ¿vale? Vale, gracias. Avisadme si vuelve a pasar, ¿vale? Por favor. Vale. ¿Dónde estábamos? Estábamos aquí. Vale, lo que les decía, el encargo normalmente de los Spending Review, que es donde nos vamos a enfocar nosotros, viene del Consejo de Ministros. Dentro de estos estudios hay dos tipos, evaluaciones y estudios sobre escenarios macroeconómicos, y dentro de las evaluaciones, ya vamos llegando a nuestro tema, son los Spending Review, renta mínima u otras evaluaciones. Nosotros nos vamos a centrar en los primeros, en los Spending Review, que son proyectos o estudios que encarga el propio Gobierno de la Nación para evaluar el gasto público. Ya hemos visto qué es la IREF, ya hemos visto qué son los Spending Review y ahora ya nos vamos a adentrar más en los conceptos. ¿De dónde sale este concepto de los Spending Review? Bueno, pues en el plan presupuestario que remitió España a la Comisión Europea el 9 de diciembre del 2016, se recogía un compromiso, que era llevar a cabo un proceso de revisión del gasto, lo que conocemos como Spending Review, en el conjunto de las administraciones públicas con objeto de mejorar su eficiencia. Se encargó la realización de este análisis de gasto público a la IREF, contratando todos los aspectos que tuviera necesidad con medios externos. Esto fue en el 2016. Posteriormente, al año siguiente, se actualizó el Programa de Estabilidad 2017-2020 de España y se envió en abril de 2017 a la Comisión Europea para su aprobación. Y dentro de ese programa ya se concretaba que se iba a hacer este análisis de gasto público y ya se decía además que se iba a hacer en distintas fases. También se señalaba que la IREF iba a trabajar conjuntamente con el Ministerio de Hacienda, con el resto de ministerios y de administraciones públicas, por el grado de descentralización que tenemos en nuestro país. Iban a ser proyectos de carácter plurianual con duración de 3 años y se dividieron los estudios en dos fases. Una primera fase, se presentaron los resultados en junio del año pasado, junio de 2019, y este año se han presentado los resultados de los estudios de segunda fase. En la fase 1 de estudios, ¿qué tipo de análisis se han realizado? Bueno, pues se han analizado las estrategias y procedimientos para conceder subvenciones públicas. Se ha hecho un estudio concreto del área de farmacia en el que yo trabajo, que fue los medicamentos dispensados a través de receta médica, los medicamentos que se recogen en las oficinas de farmacia, era esto. Se hizo un estudio también sobre programas de políticas activas de empleo, becas de educación universitaria, programas de promoción del talento y empleabilidad, fortalecimiento de la competitividad empresarial y un estudio de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos. Como ven, 7 estudios de distintas áreas, distintos ámbitos que se realizaron en primer lugar. Y en la fase segunda han sido ya estudios bastante más elaborados, se encargaron 4 áreas, se ha hecho un estudio este año de beneficios fiscales, la parte segunda de farmacia, antes habíamos visto la farmacia a través de receta, ahora es la farmacia hospitalaria y bienes de equipo, las inversiones de tecnología. Después un tercer estudio de incentivos a la contratación y un cuarto estudio sobre infraestructuras de transporte. ¿Qué metodología utiliza la IREF para hacer sus análisis de gasto público? Bueno, cuenta con financiación, es la primera clave. Hemos dicho que el Ministerio de Hacienda y Función Pública financia los gastos que puedan ser necesarios. También hemos comentado anteriormente que pueden contratar a empresas externas la realización de los análisis. En cuanto a la aprobación, tiene que presentar un plan de acción para cada uno de los estudios y tiene que estar acordado por acuerdo del Consejo de Ministros. ¿Por qué? Porque en él se recoge que todos los departamentos ministeriales y todos los entes del sector público tienen la obligación de colaborar y tienen que proporcionar toda la información y documentación disponible para el estudio básico.
Además, se recoge que tiene que hacer de cada estudio la IREF un informe final donde incluye las recomendaciones concretas de cómo se pueden usar los datos y cómo se pueden tratar, o si se pueden usar como inputs de otras siguientes fases del Spending Review. Este punto es importante, hay que tenerlo siempre en cuenta. Ahora les digo dónde están los informes, porque puede ser una buena fuente, luego lo veremos al final, de información para estudios que nosotros realicemos. En cuanto a los medios, bueno, pues para estos análisis se encarga la IREF y puede contratar medios externos y en cualquier caso siempre se exige el respeto a la confidencialidad del tercero para utilizarlo. Principios generales del Eurogrupo para todos los estados cuando se hagan estos análisis de gasto público. Bueno, pues en cuanto al compromiso político que sea firme y duradero, en nuestro caso hemos dicho que se aprueban a nivel del Consejo de Ministros. En cuanto a su diseño e implementación, que haya un claro mandato, es decir, que se especifiquen bien los objetivos, el alcance y que haya un centro de coordinación. Hacer pilotos para ganar experiencia, suministrar recursos adecuados y tener acceso a los datos y luego, bueno, dan directrices para elaboración de diagnósticos, bases de referencia y cómo utilizar los análisis. También se recomienda que tiene que haber un seguimiento y una comunicación al público, es decir, lo que se llama una línea de transparencia, luego lo vamos a ver, y que haya coherencia con una planificación presupuestaria en el estado en que se esté realizando. En cuanto a las evaluaciones que lleva la IREF en estos estudios de política pública, pues son normalmente de 3 tipos de evaluaciones. Según el área, pues van utilizando uno u otro. Evaluaciones de estrategia y procedimiento, se analiza la adecuación de los instrumentos que tiene la normativa, se analiza el entorno institucional, se analizan los sistemas de información para ver si son adecuados o no, pues para planificar, para hacer un seguimiento y para tomar decisiones públicas. También pueden hacerse evaluaciones de eficiencia para medir el coste medio de una intervención pública y el gasto medio también por el beneficiario. En general, estas evaluaciones suelen incluir un cálculo de fronteras eficientes de producción que determinan benchmarking. Y la tercer tipo de evaluación son las evaluaciones de eficacia, que se persigue identificar si el problema ha tenido el impacto o el resultado que inicialmente se perseguía. Pues como en otros casos, se compara la variable de resultado de los beneficiarios del programa respecto a la situación que hubieran tenido si no hubieran tenido acceso a ese programa. Estos son los 3 tipos de evaluaciones. En cuanto a la metodología que se sigue para estas evaluaciones, pues en general es una de estas. Son técnicas de evaluación de impacto, se analiza la relación causal o no entre que se haya realizado la política pública y si se ha conseguido el objetivo o no que se perseguía. Hay otros que son de análisis coste-beneficio, se evalúan los costes y beneficios de un programa, de una intervención, de una medida de política y se determina si es deseable desde el punto de vista social y en qué medida. Como siempre, cuantificando costes y beneficios del proyecto en unidades monetarias. Se hacen modelos de microsimulación, luego veremos algún ejemplo, que permiten evaluar el efecto con distintos escenarios. Ya saben que en los últimos años toda la tecnología y todo lo que estamos viviendo ahora con las grandes bases de datos y el Big Data va favoreciendo cada vez más modelos de simulación. Y luego, por último, técnicas de benchmarking, que permiten mejorar el conocimiento de las actuaciones y comparar el éxito o no de intervenciones entre un estándar y una actuación. Esto es bastante común en los estudios de la IREF, en que nos comparan distintas comunidades entre sí, distintos países entre sí. Luego lo veremos. Todos los informes finales están disponibles, ahora les comento, en la página web de la IREF, tienen la misma estructura. Comienzan con un contexto, un planteamiento y una justificación del por qué se hace ese análisis. Se estudia el alcance del proyecto, cuál es el objetivo, qué periodo temporal, qué organismos van a participar en la evaluación, qué se va a analizar. Normalmente hay una serie de ítems de evaluación que se enumeran y cuál va a ser el tratamiento que se va a dar a los datos. Si van a ser proyecciones, comparativas, análisis, lo veremos con algún ejemplo también. También se especifica en el propio informe qué información es necesaria, qué bases de datos, si va a haber cuestionarios, qué registros administrativos, qué ficheros. Se habla incluso en cada uno de ellos el presupuesto del estudio y el calendario de trabajo. Hay una serie de anexos con todo lo que es esta información anterior y como productos, como resultado del informe, ¿qué es lo que se proporciona? Pues al final editan un informe de evaluación donde mencionan qué aspectos creen que se debe mejorar, qué han encontrado, qué conclusiones. Normalmente suele haber análisis de la situación a nivel nacional e internacional.
Hacen recomendaciones de política, recomendaciones de inversión. Recuerden lo que les dije al principio de que son tenidas ya en cuenta y muy en cuenta. Propuestas de medidas, cuantificación de impactos también. Y luego, en cuanto a la transparencia, que era uno de los principios rectores que el Eurogrupo ha demandado, hay siempre una nota de prensa, se presenta el informe del estudio, es accesible. Se presenta también una reunión donde se hacen públicos los resultados, con una presentación que también es accesible a través de la página web, como toda la documentación. Esta metodología que les he comentado lo vamos a ir viendo con ejemplos reales. Estos son los 2 estudios que se han hecho en el área de farmacia, mi área de trabajo. Les comenté que en la fase 1 analizaron el gasto en medicamentos a través de receta médica, es decir, la medicación que se recoge en las oficinas de farmacia. Y en el estudio de este año, que era un fase 2, analizaron lo que era el gasto hospitalario. Lo que les muestro en la diapositiva es toda la documentación que pueden encontrar en la página web de ambos estudios. Por ejemplo, si nos fijamos en el primer estudio, el estudio del gasto de medicamentos dispensados a través de receta, pues les he comentado anteriormente que siempre en el informe tienen que decidir qué información se usan. Pues estas son todas las bases de datos que se utilizaron para ese estudio. Bases de datos, como ven, internacionales, nacionales, públicas, bases de datos restringidas. Fueron localizando todas estas bases de datos con toda la información. Si era accesible, la obtenían y si no, se solicitaba al organismo correspondiente. ¿Cómo hicieron la evaluación en este caso? Pues revisaron hasta 20 expedientes de medicamentos, tuvieron entrevistas con la Administración, se reunieron con el Ministerio de Hacienda, 3 reuniones, con el Ministerio de Sanidad 4, con todas las comunidades autónomas, con la Agencia del Medicamento, con la Agencia Tributaria, también con los organismos del sector, con los consejos profesionales y con la propia farmaindustria. Con 6 comunidades autónomas, nosotros no estamos entre ellas, hicieron sesiones de trabajo para el pilotaje que les dije antes, que a veces se realiza, revisaron literatura y también tuvieron colaboración con expertos. En el informe de resultados les comentaba antes que a veces simplemente hacían análisis de información, sería este caso, cuantificaron cuál era el gasto farmacéutico, ¿vale? Y primero hicieron lo que es el gasto sanitario y el resultado, si lo ven, es que si eliminamos el gasto en pensiones, la sanidad se convierte en el principal gasto público, es el 25%. Y además el 92% del gasto en sanidad está gestionado por las comunidades autónomas, con lo cual hicieron especial hincapié en tener la información de las comunidades. Evaluaciones que les decía antes que hacían nacionales e internacionales, pues por ejemplo es este caso. A nivel internacional nos mostraron que España comparaba bien cuando hablábamos de gasto sanitario frente a otros países, ¿vale? Pero sin embargo, si ya nos centrábamos en lo que era la farmacia, en este caso la farmacia de receta, ya empieza a haber muchas diferencias y ellos incluso estiman cuál sería el ahorro que se podría liberar con una gestión más eficiente de esta partida de gasto público. Lo ven aquí. Ellos comentan que se podrían liberar hasta más de 1.000 millones de euros anuales. También se fijan en partidas concretas de gasto. Por ejemplo, en el caso de los antibióticos, hicieron una comparativa entre el gasto en antibióticos de la Unión Europea y de España y, bueno, pues salió lo que ya todos sabemos, que tenemos un alto consumo de antibióticos, incluso bajaron hasta a nivel de grupo terapéutico. Estas son las comparaciones que suelen hacer. También hablaron del volumen, pues lo mismo, bajaron a nivel de comunidad autónoma y vieron que había diferencias importantes entre el consumo por comunidad. Si tienen la curiosidad y buscan Cantabria, nosotros somos de las comunidades con mayor consumo por renta per cápita, ¿vale? Aunque luego dicen que por habitante, que cuando lo evalúas a nivel de renta per cápita, sí que se explica parte de estas diferencias en el gasto, quedan explicadas. Por ejemplo, compararon en la utilización de genéricos, que me imagino que todos conocen, medicamentos genéricos nuestros y a nivel de otros países, de Alemania y Reino Unido. Bueno, pues ya lo ven ahí, los genéricos suponen un 22% del gasto, estamos 13 puntos por debajo de otros países europeos. Que con toda esta información solo les he dado unos ejemplos. ¿Qué creen que podríamos mejorar a nivel del gasto a través de receta? Pues la gobernanza, directamente las decisiones de financiación, la evaluación que se hace a nivel de financiación. Antes ha comentado Carla el tema del Hispanais, que ahora está de plena actualidad por la firma ayer del manifiesto, la publicación ayer del manifiesto.
Hablaron del sistema de precios de referencia, hablaban de modificar la selección de medicamentos, de cambiar prescripción y una equidad en el copago. En cuanto al copago, una de las propuestas que hacen es modificar el copago actual, que saben ustedes que es por niveles de renta, y en el caso concreto dicen que en el caso de los pacientes activos, que puedes tener distintos rangos de pago, de copago, se hagan muchísimas más divisiones que las que hay actualmente, para evitar que distintos niveles de renta en un paciente activo al final paguen lo mismo. Esta es una, de hecho, de las propuestas que ha recogido el guante en el gobierno actual y está en revisión. Gasto hospitalario, un poquito lo mismo. Primero dijeron seleccionaron cuáles iban a ser las fuentes de información, todas las que ven aquí. En este caso es algo más elaborado que el anterior. Había un análisis cuantitativo y un análisis cualitativo. Como información a analizar, lo primero que hicieron fue ver la evaluación del gasto farmacéutico hospitalario, que como saben es un crecimiento imparable, ¿vale? Y seguirá creciendo, que son las previsiones. Ha habido incluso incrementos interanuales de hasta un 26%, lo ven ahí, entre el año 2014 y 2015. Fue el año de la hepatitis C, de los medicamentos de la hepatitis C. Imagínense qué sector puede seguir por encima del 5 o 6% anual. Hicieron multitud de propuestas en el ámbito de farmacia hospitalaria, de modificación, pues desde la evaluación, el acceso y la revisión, al uso racional, a la contratación, a la compra de medicamentos, a la logística, bueno, simplemente para que vean un ejemplo de qué metodologías siguen en los estudios. Por ejemplo, para hacer un símil con lo que antes han sido los genéricos en la farmacia hospitalaria, serían ahora los biosimilares, lo mismo, la penetración de biosimilares en España, en este caso por encima de la media europea en casi todos los principios activos que tienen biosimilar. También lo mismo, comparaciones a nivel de comunidad autónoma. Nosotros aquí también, si tienen curiosidad, por la mitad, ¿vale? Pues el grado de penetración de biosimilares entre comunidades, hospitales y servicios muy diferente, gran variabilidad. Incluso aquí ya se han lanzado a hacer simulaciones de qué pasaría si implementáramos el modelo francés, que para el uso de biosimilares tiene un modelo de ganancia compartida con las empresas. Incluso ya se lanzaron a hacer un impacto, un poco lo que hemos dicho antes también, qué ahorro se generaría si se incrementaran la utilización de los nuevos biosimilares. Voy acabando. También hicieron recomendaciones sobre la gobernanza. Quién tiene que tomar la decisión de si se utilizan en una comunidad unos medicamentos u otros. Al final ellos apuestan por un modelo mixto de toma de decisiones. Esto significa que en las comunidades haya una comisión centralizada para los fármacos más innovadores y que la decisión se deje a nivel del hospital para fármacos de uso más común, ¿vale? Sería el caso que tenemos nosotros ahora mismo en Cantabria. Si ven aquí, estamos con una decisión mixta ya. Y ya para ir acabando y dar tiempo a las preguntas y no aburrirles demasiado, como conclusiones, yo diría que bueno, hemos visto que los spending review es revisar el gasto en las administraciones públicas para evaluar la eficiencia de las políticas públicas. Hemos visto que la AIREF, como organismo ya independiente, cuenta con un procedimiento de trabajo establecido, tiene una metodología definida. Hay que destacar que todo esto que han visto, que tiene muchísimos resultados, tienen siempre un amplio periodo para obtener la información. A veces se van hasta los 12 y 14 meses de tiempo para obtener todos los datos que necesitan. Cuentan con presupuesto, cuentan con asesoría externa para realizar estos estudios, están en clara expansión en cuanto al alcance y su ámbito de influencia pues crece cada vez más. Os les he comentado al principio que el primer presidente de la AIREF es ahora un ministro. Está sentado su papel como un organismo evaluador de políticas públicas, pero yo destacaría también dos aspectos que son los que yo creo que tenemos que tener más en cuenta. Estos estudios se están convirtiendo y se deben convertir en fuente de información para otro tipo de estudios que hagamos nosotros, por ejemplo, a nivel de grupos de investigación. Hay que ir a la página de la AIREF, hay que bajárselo y hay que leerlo. Hay información muy, muy útil. Y luego es un excelente punto de partida para hacer investigaciones colaterales. Este es el estudio que se ha hecho. Vamos nosotros a evaluar, por ejemplo, a nivel de comunidad autónoma, si hiciéramos esta actuación, cuál sería realmente el impacto. ¿El que se estimó por ellos o es diferente? Y a mí siempre me quedan dos peros, ¿vale?
En todo esto, si revisan cualquiera de los estudios que están publicados, fase 1, fase 2, nunca encuentro la opinión de los usuarios de los servicios públicos. Se analiza el gasto público, se analiza la política, la estrategia, pero no se opina, no está la opinión de los usuarios, la satisfacción de la ciudadanía a la que al final van dirigidas estas políticas públicas. Y por otro lado, siempre también hay una especie de sesgo en cuanto a lo que es gasto. Por ejemplo, en el estudio que les menciono de la farmacia hospitalaria, es que la propia título era gasto en farmacia de hospital, hospitalaria, e inversión en equipos de alta tecnología. ¿En farmacias gasto y en equipos es inversión? ¿El gasto en medicamentos no es inversión también? Es algo que yo creo que ahí tiene cierto sesgo. Y por otro lado, si van leyendo también los estudios, verán que se incide mucho en evaluar lo que es la gestión que se hace desde las administraciones públicas, pero no se incide tanto en evaluar cómo está regulado ese área. Porque claro, si el caso, por ejemplo, del medicamento, que tiene una regulación súper estricta a nivel de todos los procedimientos, está bien o está mal hecho. Si es la normativa que tiene ya un problema, pues a lo mejor no estamos haciendo del todo bien evaluando la gestión final. Simplemente para decirles que hay que seguir a la AIREF y más todavía. Acaban de publicar su plan estratégico para los años 2020 y 2026 y el último párrafo ya dice que las recomendaciones están sujetas al principio de cumplir o explicar y van a exigir a las administraciones públicas que informen de su intención de dar cumplimiento o bien alejarse de las propuestas y de las razones sobre las que sustentan su decisión. No solo van a evaluar y evalúan políticas públicas, sino que desde las administraciones van a tener que explicar por qué no se cumplen. Nada más. Muchas gracias. Dejo de compartir. Ahí queda recogido mi correo electrónico y los correos también del grupo de investigación, por si quieren ponerse en contacto. Muchísimas gracias, Flora, por tu presentación. Ha sido muy interesante. A continuación vamos a dar paso al turno de debate y de preguntas. En primer lugar, vamos a empezar por una pregunta que nos ha llegado al chat, que dice: nos has explicado cómo lo hace la AIREF en España, pero ¿cómo lo hacen en Europa? ¿Existe alguna diferencia a nivel nacional e internacional? Sí, hay distintos organismos evaluadores. Saben que en Inglaterra está el NICE, el espejo en el que nos miramos algunos. Es un organismo también público. Yo diría que pros y contras. El NICE tiene una experiencia de muchísimos años atrás, tiene evaluaciones bastante más independientes, porque también es verdad que la AIREF ha empezado hace menos, pero sobre todo en cuestión de transparencia quizá es mejor la AIREF. La AIREF ya lo han visto, que todo está publicado. En el caso del NICE, no sé si saben que toma decisiones de incluir o no medicamentos, pero muchas veces los umbrales de la decisión no se conocen. No se conocen realmente los precios de los medicamentos. Los alemanes tienen otro sistema un poco diferente, tienen otro sistema de aseguramiento, con lo cual tienen también evaluación a nivel de los propios estados. También, por ejemplo, Australia tiene organismos de evaluación, algo parecidos también a la AIREF. Cada uno es un método un poco diferente. Y a nivel español también les digo que además de este organismo fiscal, no sé si saben que se ha creado también ahora una red de expertos de evaluación, se llama Revalmed, depende directamente del Ministerio de Sanidad. Es lo que antes se llamaban los informes de posicionamiento terapéutico, que ahora van a ser un poco diferentes. Y también la idea es hacer algo parecido, evaluar los medicamentos antes de incluirlos en la financiación. Hay distintos modelos, cada uno con sus pros o sus contras. Muchas gracias por la respuesta. Otra pregunta que nos llega es si en alguno de estos estudios se utilizan enfoques de la economía del comportamiento. Por ejemplo, existe un estudio en el que utilizando elementos como un simple recordatorio vía email de qué día y hora vacunarse, aumentó un 36% las vacunaciones. Los estudios que ha hecho la AIREF no lo he visto ninguno y me los he leído todos. Es verdad que, por ejemplo, en el estudio de farmacia hospitalaria sí que entre las recomendaciones que hace es que se trabaje la adherencia a los tratamientos. Un método podría ser algo de este tipo, pero no están incluidos. Es un poco lo que les falta.
ir un poquito más allá, lo que es la satisfacción del paciente, la mejora de calidad de vida, mejoras de tratamientos y de adherencia. Solo se menciona, nada más. No lo incluyen, ¿no? Vale. Carla, ¿querías decir algo? Que he visto que has levantado la mano. Tienes el micro apagado. Que están llegando preguntas, aparte del chat, por otras vías. Entonces, si quieres, intercalo alguna de las que están por el chat y las que nos están llegando. Vale. Y bueno, Flora, en primer lugar, nos indican que te felicitemos, que ha sido muy clara y muy detallada tu exposición. Y las preguntas son que cuál es la situación para Cantabria con respecto a la IREF y qué nos trae el futuro. A ver si puedes vislumbrar algo o cómo nos encontramos. Cantabria ha participado en los estudios de la IREF, no puede ser de otra manera porque llamaron a todas las comunidades autónomas. Yo conozco directamente los dos que se han hecho en el ámbito del área de la farmacia y hemos participado, lógicamente. El futuro, os lo he comentado, ya está el plan estratégico preparado. La IREF va a ir a más, va a hacer más estudios, cuenta con un buen presupuesto además, ¿vale? Y el futuro es que van a incrementarse este tipo de estudios. Por otra parte, es lógico, es lo que estamos demandando, ¿no? Que las administraciones den cuentas y rindan cuentas de las políticas que se realizan. Ahora es lo que les decía, en el ámbito concreto del medicamento se crea Revalmed, está empezando, está dando sus primeros pasos. Es una red de expertos a nivel nacional, hay clínicos, gestores, es multidisciplinar y la idea es hacer una evaluación de cada medicamento nuevo que es innovador y que se quiere introducir en cartera de servicios. Y por otro lado está lo que has comentado tú antes, Carla, una serie de profesionales, me parece que han sido 300, por lo que leí ayer en prensa, que han firmado un manifiesto, también multidisciplinar, que quieren organizar a nivel nacional algo parecido al NICE. Bueno, veremos a ver. Poco a poco. Todas las iniciativas son positivas. Han visto las cifras de las que estamos hablando y es dinero público y hay que evaluar si se gasta bien, por supuesto. Yo gracias Flora, antes de que siga Irene con la recopilación de preguntas, también tenía una al aire que hemos comentado que la financiación de la IREF es a través del Ministerio, pero que también puede contratar a asesorías y a externos para sus estudios. Esto entendemos que también lo publicitan en su web, donde se puede consultar, porque entiendo que para muchos de los asistentes sea igual su primer contacto con la IREF y esto es público, entiendo, que hagan un pliego de condiciones y luego salga un poco el baremo de quiénes han optado y de qué forma se ha hecho la prelación, entiendo que sea así, pero bueno, un poco para los asistentes. Si entráis en la página web de la IREF hay un montón de información, entre ellos hay un apartado de transparencia donde publican sus ingresos y sus gastos anuales. He estado brujuleando yo también, tienen un presupuesto anual de en torno a 7 millones y hay una tasa que la llaman tasa de supervisión, análisis, aseguramiento y seguimiento de política fiscal y de la IREF, que está además recogida en esa ley orgánica que comenté al principio que creaba el organismo. Es una tasa que paga el Estado, las comunidades autónomas, las ciudades autonómicas y la Seguridad Social, que le paga una cantidad todos los años para hacer estos estudios. En el año 2018, por ejemplo, que es el último dato que tienen publicado, fue de 4 millones de euros. Con lo cual, de un presupuesto de 7, cuentan con 4 millones por esta tasa para realizar este tipo de estudios. Cuando contratan asesoría externa, una empresa o una consultora, tienen que hacer un contrato público, lógicamente. Pliego técnico, pliego administrativo, transparencia y se adjudica públicamente. Están colgados también los documentos. Gracias. Cedo el paso a Irene. Pero cuenta con una tasa de dinero público. Gracias. Bueno, voy a seguir con otras preguntas que nos están llegando por otras vías. En primer lugar, querían saber si es posible evaluar la política de vacunación COVID-19 cuando hay varias vacunas y efectividades. Justo hace unos días tuvimos una jornada que hablamos sobre este tema. Hay que evaluar las vacunas del COVID, lógicamente va a haber que evaluarlas. Ahora mismo todos saben que en prensa está la vacuna de Pfizer, que parece ser que es la primera que va a llegar.
pero vamos a tener hasta seguramente 7 vacunas diferentes. Y en algún momento dado habrá que evaluarlas y decidir cuál aporta más. Ahora, en esta primera etapa en la que estamos, que lo que necesitamos es salir del charco, como quien dice, no es muy coherente hacer una evaluación, pero habrá que hacerla en el futuro, cuando vengan más vacunas y habrá que decidir cuál sí. De momento no he visto ningún organismo que haga ninguna evaluación todavía sobre ello. Si alguien se anima. Vale, por el chat te dan la enhorabuena otra vez y dicen que ha sido una ponencia muy interesante e instructiva y comentan totalmente de acuerdo con la necesidad de recoger información de los usuarios. Son una pieza clave de cualquier sistema. ¿Qué método utilizarías para conocer su opinión? ¿Consideras que los usuarios están abiertos a responder encuestas? En caso de hacerlo, ¿a qué nivel consideras interesante hacerlo? ¿Nacional, regional, ambos? Enhorabuena una vez más. A ver, por ejemplo, os he comentado antes un estudio que es sobre la gestión que hacemos de las subvenciones. ¿Vale? El destinatario final de esas subvenciones no dejan de ser usuarios, ciudadanía. ¿Cómo no vamos a tener en cuenta su opinión? Yo creo que hay que tenerla. ¿Cómo? Pues se pueden hacer encuestas, se pueden hacer cuestionarios, se puede hacer de muy distintas maneras, grupos focales. Yo creo que se puede hacer y deberían hacerlo. Me imagino que en los siguientes estudios irán incorporándolo porque es algo que se les está demandando desde muchos ámbitos. Muy bien, gracias. Otra de las preguntas que nos llegan es ¿cómo se articularía esta IREF con agencias de evaluación autonómicas y trabajo en red? ¿Las complementa o sustituye? En caso de sanidad, ¿cómo sucede? Yo creo que son complementarias. Hemos comentado antes que ellos pueden contar con medios externos, pues se podía utilizar las agencias de evaluación que hay en algunas comunidades o incluso grupos de investigación que hay en comunidades para realizar distintos estudios. Yo creo que deberían ser complementarias. Vale, muy bien, gracias. Otra de las preguntas que nos llega es ¿qué se entiende por equidad del copago farmacéutico? Sí, eso es un concepto que está en las, si ven la presentación del estudio, están las diapositivas de ellos, que a mí también me chocó al principio. Lo que viene a decir es que, no sé si saben cuáles son los rangos de renta pública por los que abonamos en las oficinas de farmacia, viene a decir que un paciente activo viene a pagar un 30 o un 40%, ¿vale? O en el caso de renta alta un 60%. Y no hay tanta diferencia en los niveles de renta. Ellos dicen que para haya equidad en el copago tiene que haber un abono en la oficina de farmacia correspondiente a su nivel concreto de renta. Es decir, en la práctica lo que quieren o lo que proponen es hacer muchos más cajones, que no haya como los cajones ahora mismo, que es pensionista que no abona nada, por ejemplo, pensionista que paga el 10 o pensionista que paga el 60, que haya más cajones de acuerdo con la información de la renta, puesto que es información que ellos mencionan que está accesible y que existe y que hubiera muchísimos más diferencias de pago. Yo creo que al final, de hecho, se va a hacer. No sé si saben que hay un proyecto, no sabemos muy bien cuándo saldrá a la luz, pero hay un proyecto de modificar lo que es el copago en la farmacia, con algún colectivo más que no abonaría nada, se incluiría alguno más que no abonaría nada y muchos más escalones en el caso de niveles de renta. Eso denominan ellos equidad en el copago, pagar en función de tu renta concreta, no solo de si eres activo o pensionista. Vale, muy bien, muchas gracias. Entramos ya en los últimos 5 minutos del seminario y, por tanto, vamos a hacer unas últimas preguntas. A un asistente le gustaría saber por qué en España hay exceso de consumo de antibióticos. Siempre salimos fatal en todas las estadísticas. Bueno, pues quizá ha sido porque nuestra regulación, volvemos a lo de la regulación, es muy laxa. Hasta hace unos años todos saben que se podía retirar antibiótico de la farmacia. Seguro que alguno lo ha hecho, de los que me están escuchando, sin receta. Es verdad que de unos años para esta parte las administraciones nos hemos puesto más serias y ahora para recoger un antibiótico exigen receta y los farmacéuticos lo piden, pero tradicionalmente era muy accesible. En otros países, sin embargo, no es así. Tenemos una cultura de consumir mucho más medicamento que a nivel europeo en general. Ya no digo de benzodiazepinas o hipnóticos, que ya nos llevamos la palma, pero quizás es eso, es que hemos tenido una regulación más laxa a la hora de utilizar antibióticos. Y ahora lo estamos pagando, porque ahora tenemos enormes resistencias microbianas.
Vale, muy bien, gracias. Nos mandan también una noticia que ha salido que dice que Sanidad calcula que las primeras vacunas contra el coronavirus llegarán a España a partir del 4 de enero. ¿Nos puedes comentar algo sobre esta noticia y si la estrategia va a ser igual en otros países? Sí, yo creo que es una noticia de hoy mismo. Me parece que ha salido una rueda de prensa o algo así del ministro. Es la fecha que se está barajando. La fuente de información es el propio Ministerio de Sanidad. Esa es la fecha en que parece que se está avanzando para que lleguen las primeras vacunas. Aún así, pues saben que todavía no se sabe exactamente, puesto que dependemos de la autorización europea a la vacuna de Pfizer, que es la primera que nos llegará. Y esa autorización europea de comercialización no se va a tener hasta el 29 de diciembre. Con lo cual, si el 29 de diciembre todo va bien y hay autorización de comercialización en Europa, es posible que esas sean las fechas que se manejen. También lo habrán oído porque ha salido también en los medios de comunicación. La estrategia que se está solicitando es que toda la comunidad europea comience al mismo tiempo, al igual que todas las comunidades autónomas comencemos al mismo tiempo. Veremos al final. Genial, muchas gracias. Ya por último, te voy a hacer la última pregunta, porque por tiempo no nos da para más. Nos llega la siguiente pregunta. ¿Estos análisis de la AIREF o su homóloga futura en sanidad encaja también en analizar infraestructuras públicas ex ante y ex post? ¿Informaría sobre cómo desinvertir? Sí. De hecho, hay algún estudio ya realizado así. En el caso de si tienen tiempo y pueden echarle un ojo al estudio de bienes de alta tecnología, bienes y equipos, como lo llaman ellos, habla de desinversión ya en el propio estudio. Sí. Vale, muy bien. Pues nada, no nos da tiempo a hacer más preguntas, pero te queremos agradecer nuevamente por tu exposición y por tu ponencia de hoy. Igualmente queremos agradecer a todos los asistentes y a los casi 100 inscritos. Os recordamos que vamos a colgar la grabación en el canal de YouTube de nuestro grupo. También os queremos recordar que el próximo seminario será el 18 de enero y contaremos con Amanda Pellico, que nos va a hablar del bed blocking en Cantabria. Y ya por último, desde el Grupo de Economía de la Salud UCI Dival, os queremos desear a todos felices fiestas y muchísimas gracias por vuestra asistencia hoy de nuevo. Gracias a todos. Muchas gracias. Buena Hasta el año tarde. que viene.